En el piso 47 de la imponente torre de cristal que dominaba el centro financiero de la ciudad, el silencio era más pesado que el mármol italiano del vestíbulo. Allí vivía Alejandro Montenegro, un hombre cuyo nombre aparecía con frecuencia en las portadas de revistas como Forbes y Fortune. Dueño de un imperio tecnológico que competía con gigantes como Apple y Microsoft, Alejandro lo tenía todo, excepto salud. Los médicos más prestigiosos, algunos formados en universidades como Harvard University y Stanford University, habían pasado por su lujoso apartamento. Diagnósticos complicados, tratamientos experimentales, terapias importadas de Europa y Asia. Nada funcionaba. Su enfermedad, una afección autoinmune rara y agresiva, lo estaba consumiendo lentamente. Esa mañana, mientras la ciudad despertaba bajo una capa gris de niebla, Alejandro apenas podía levantarse de la cama. Su respiración era irregular, el dolor le recorría el cuerpo como electricidad mal dirigida. Sobre la mesa de noche reposaban frascos de medicamentos, vasos de agua a medio terminar y un teléfono lleno de llamadas perdidas. En contraste con el lujo del lugar, la señora Carmen ingresó en silencio por la puerta de servicio. Tenía 58 años, manos ásperas por el trabajo y una mirada serena que parecía haber sobrevivido a demasiadas tormentas. Nadie sabía mucho de ella. Solo que llevaba más de 15 años limpiando oficinas y apartamentos de gente que jamás aprendía su apellido. Carmen no era médica, no tenía estudios universitarios, pero había cuidado a su madre durante una larga enfermedad y había aprendido, a fuerza de noches sin dormir, a observar pequeños detalles que otros pasaban por alto. Aquella mañana, cuando entró al dormitorio para cambiar las sábanas, notó algo distinto. «Señor Alejandro», dijo en voz baja, «¿se encuentra bien?». Él abrió los ojos con dificultad. La visión se le nublaba. «No», murmuró, «creo que hoy es peor». Carmen dejó el balde a un lado y se acercó. Observó su piel pálida, el sudor frío en la frente, la ligera inflamación en sus manos. Miró la bandeja con medicamentos y frunció el ceño. «¿Ha comido algo desde ayer?». Alejandro negó con la cabeza. «No tengo apetito, nada me cae bien». Ella guardó silencio unos segundos. Recordó algo que su madre había sufrido, una reacción a una combinación de medicamentos que le provocaba una inflamación silenciosa. Se acercó a la ventana y la abrió ligeramente. «Necesita aire», dijo con firmeza. Alejandro soltó una risa débil. «He pagado millones por tratamientos, y usted me dice que abra la ventana». «A veces lo sencillo ayuda más que lo caro», respondió ella sin ofenderse. Él la miró por primera vez con verdadera atención. No como empleada, como persona. Horas más tarde, tras un episodio de dolor intenso que lo dejó casi inconsciente en el sofá, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Con manos temblorosas, buscó su billetera de cuero italiano y extrajo una tarjeta negra reluciente. Era una tarjeta exclusiva, de esas que solo poseen los clientes más privilegiados de instituciones como American Express. «Tome», dijo extendiéndola hacia Carmen. «Si me pasa algo, use esto. Para usted, para su familia. Considérelo un agradecimiento por estar aquí». Carmen se quedó inmóvil. «Señor, yo no puedo aceptar eso». «Si puede», insistió él con voz quebrada. «No tengo hijos. Mi familia solo aparece en Navidad para las fotos. Usted es la única que me habla como si aún fuera humano». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Carmen tomó la tarjeta, pero no con codicia. La sostuvo como quien carga algo frágil. «No quiero su dinero, señor Alejandro», dijo finalmente. «Quiero que viva». Esa tarde, en lugar de marcharse al terminar su turno, Carmen se quedó. Revisó cuidadosamente las etiquetas de los medicamentos. Buscó en Internet desde su viejo teléfono. Leyó foros médicos, testimonios, artículos científicos básicos. No entendía todo, pero algo le llamó la atención. 2 de los fármacos que Alejandro tomaba podían generar una reacción adversa cuando se combinaban con suplementos específicos. «¿Quién le recetó esto?», preguntó señalando uno de los frascos. «Un especialista que vino de Europa, cuesta más que mi primer auto», respondió él con ironía. Carmen respiró hondo. Le hicieron análisis recientes antes de cambiarle la dosis. Alejandro negó lentamente. Ella no dudó más. Llamó al médico de cabecera y, con un tono respetuoso pero firme, explicó lo que había observado. Al principio, el doctor se mostró escéptico. Una señora de limpieza cuestionando un tratamiento internacional. Pero Carmen describió con detalle los síntomas, los horarios, las reacciones. Su precisión hizo que el médico aceptara revisar el caso. Esa misma noche enviaron a un enfermero para tomar nuevas muestras de sangre. Mientras esperaban los resultados, Carmen preparó una sopa ligera con ingredientes que encontró en la cocina gourmet que casi nunca se usaba. Nada sofisticado, caldo, verduras frescas, un toque de jengibre. «Pruebe un poco», le pidió. Alejandro obedeció. Hacía semanas que no sentía algo reconfortante en el estómago. «Está buena», admitió sorprendido.
Mi madre decía que el cuerpo necesita cariño, no solo químicos, respondió ella. 2 días después, los resultados confirmaron la sospecha. Alejandro estaba sufriendo una reacción inflamatoria agravada por la combinación de medicamentos. Ajustaron el tratamiento de inmediato. El cambio no fue mágico ni instantáneo, pero sí evidente. Su fiebre comenzó a bajar. La inflamación disminuyó. El dolor se volvió soportable. Una semana más tarde, Alejandro pudo levantarse sin ayuda y caminar hasta la ventana por sí mismo. Miró la ciudad desde lo alto, como tantas veces antes, pero ahora con una sensación distinta. Carmen estaba limpiando la mesa del comedor cuando él habló. Me salvó la vida. Ella negó suavemente. No, usted decidió escuchar. Alejandro sostuvo la tarjeta que aún estaba en manos de Carmen. Quédese con ella, no como limosna, como inversión. Inversión, sí, dígame qué necesita. Una casa, pagar estudios para sus nietos. Carmen dudó, luego habló con honestidad. En mi barrio hay una pequeña clínica que atiende a personas sin recursos. Siempre les faltan medicinas. Si quiere invertir, invierta allí. Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo. Entonces hagámoslo en grande. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa decisión sería solo el comienzo. Porque la recuperación física de Alejandro era apenas una parte de la historia. Lo que realmente estaba cambiando era su corazón endurecido por años de negocios, traiciones y contratos fríos. Y mientras la ciudad seguía su ritmo frenético, en el piso 47 de aquella torre de cristal comenzaba a escribirse un nuevo capítulo, uno donde el dinero no era el protagonista, sino la humanidad. La noticia de la recuperación de Alejandro Montenegro comenzó como un susurro entre asistentes, secretarias y ejecutivos. Luego se convirtió en conversación obligada en las juntas directivas. Finalmente, llegó a los medios financieros que durante semanas habían especulado discretamente sobre su estado de salud. Pero nadie conocía la verdadera historia. Mientras los periódicos hablaban de tratamientos innovadores y ajustes médicos estratégicos, Alejandro sabía que su mejor medicina había sido la atención sincera de una mujer a la que muchos apenas miraban. Una mañana luminosa, 2 semanas después de haber ajustado su tratamiento, Alejandro convocó a su equipo más cercano en la sala de juntas del edificio corporativo. Era la primera vez en meses que aparecía en persona. Algunos directivos intercambiaron miradas de sorpresa al verlo caminar con paso lento, pero firme. Señores, comenzó con voz aún suave pero segura, vamos a crear una nueva división dentro del grupo. En la pantalla apareció el nombre provisional, Fundación Vida Digna. Esta fundación financiará clínicas comunitarias en barrios vulnerables. No como obra de caridad simbólica. Como proyecto serio, sostenible y transparente. Uno de los ejecutivos levantó la mano. ¿Y cuál será el retorno de inversión? Alejandro lo miró fijamente. El retorno será que personas como yo no dependan solo de médicos caros que olvidan mirar al paciente completo. El silencio fue absoluto. Ese mismo día, Alejandro pidió que trajeran a Carmen al edificio principal. Ella llegó con su uniforme sencillo y una mezcla de nerviosismo y dignidad intacta. Señor Alejandro, yo no sé qué hago aquí, susurró mientras observaba el enorme vestíbulo. Está aquí porque esta fundación existe gracias a usted. La llevó hasta la sala de juntas. Los ejecutivos, acostumbrados a trajes de diseñador y relojes suizos, observaron con desconcierto a la mujer que sostenía un bolso desgastado. Les presento a la señora Carmen Ruiz, anunció Alejandro. Ella será asesora comunitaria principal de la fundación. Un murmullo recorrió la sala. Pero, intentó decir uno de los socios. Sin ella, interrumpió Alejandro, yo no estaría sentado aquí. Carmen sintió que el rostro se le encendía. Nunca había hablado frente a personas de ese nivel. Pero respiró profundo y recordó las noches en que cuidó a su madre. No soy doctora, dijo con humildad, pero sé escuchar, y en los barrios donde yo vivo, la gente no necesita edificios lujosos. Necesita médicos que miren a los ojos y expliquen lo que está pasando. Sus palabras fueron simples, pero impactaron más que cualquier presentación con gráficos. Durante los siguientes meses, la Fundación Vida Digna comenzó a tomar forma. Alejandro utilizó su influencia empresarial, la misma que lo había llevado a negociar con gigantes tecnológicos y fondos de inversión internacionales, para establecer alianzas estratégicas. Se firmaron acuerdos con universidades médicas, se reclutaron jóvenes doctores con vocación social, y se implementaron protocolos que combinaban medicina moderna con atención personalizada. La primera clínica renovada se encontraba en el barrio donde vivía Carmen. Era un edificio antiguo, con paredes agrietadas y equipamiento obsoleto. Con fondos de la fundación, se remodeló por completo. El día de la inauguración, Alejandro insistió en que Carmen cortara la cinta. Esto es suyo, le dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza. Es de todos. La prensa acudió en masa. Algunos periodistas reconocieron el nombre de Alejandro por sus apariciones anteriores en Forbes.
Las cámaras captaron el momento en que la señora de limpieza, ahora asesora comunitaria, sonreía con lágrimas en los ojos. Pero el verdadero cambio no estaba en las fotografías. Estaba en la transformación de Alejandro. Antes de su enfermedad, vivía atrapado en reuniones interminables, obsesionado con competir contra corporaciones como Google y Amazon. Su calendario estaba lleno, pero su vida vacía. Ahora, dedicaba varias horas a la semana a visitar las clínicas. Se sentaba en la sala de espera y conversaba con pacientes. Escuchaba historias de madres solteras, ancianos olvidados y jóvenes que soñaban con estudiar medicina. Un día, mientras observaba a un niño recibir tratamiento para una infección respiratoria, recordó sus propias noches de dolor. ¿Sabe qué es lo curioso?, le dijo a Carmen. Creí que mi mayor miedo era morir, pero era vivir sin propósito. Carmen sonrió. A veces el cuerpo se enferma para que el alma despierte. Sin embargo, no todo fue sencillo. Algunos socios comenzaron a mostrar incomodidad. Consideraban que Alejandro estaba desviando demasiados recursos hacia proyectos no rentables. Las acciones de la empresa fluctuaron ligeramente cuando los inversionistas percibieron el cambio de enfoque. En una junta tensa, uno de los principales accionistas habló con franqueza. Alejandro, su recuperación es admirable, pero la empresa no puede convertirse en una organización benéfica. Alejandro escuchó sin interrumpir. No lo hará, respondió finalmente. La empresa seguirá siendo rentable, pero yo ya no separaré el éxito financiero del impacto humano. Presentó entonces un informe detallado. La fundación no solo mejoraba la imagen corporativa, sino que fortalecía la lealtad de empleados y clientes. La productividad interna había aumentado desde que los trabajadores sabían que su labor contribuía a algo más grande. Los números respaldaban su visión. Poco a poco, la resistencia disminuyó. Mientras tanto, la salud de Alejandro continuaba mejorando. Con el tratamiento adecuado y un estilo de vida más equilibrado, recuperó peso, energía y claridad mental. Una tarde, invitó a Carmen a cenar en el mismo apartamento donde meses atrás había sentido que la muerte lo rondaba. La mesa no estaba adornada con lujos excesivos. Solo comida sencilla y una botella de vino sin etiqueta ostentosa. Nunca le pregunté algo, dijo Alejandro mientras servía las copas. ¿Por qué decidió quedarse aquella noche? Podría haberse ido. Carmen lo miró con serenidad. Porque vi a un hombre asustado, no a un multimillonario. Y nadie debería estar solo cuando tiene miedo. Alejandro bajó la mirada. Durante años, había confundido respeto con temor, admiración con interés. Me dio mi tarjeta de crédito, continuó ella. Pero lo que realmente me dio fue confianza. Él sonrió, y usted me devolvió la vida. Semanas después, Alejandro tomó otra decisión inesperada. Ofreció a Carmen la oportunidad de estudiar formalmente gestión comunitaria con apoyo completo de la fundación. No como obligación, sino como opción. Tiene talento natural, le dijo. Imagínese lo que podría hacer con herramientas profesionales. Carmen aceptó, no por ambición, sino porque comprendía que podría ayudar aún más. Con el paso del tiempo, la historia del multimillonario y la señora de limpieza se convirtió en ejemplo en conferencias empresariales y foros de liderazgo. Alejandro hablaba abiertamente de su experiencia. La innovación no siempre viene de laboratorios de alta tecnología, decía en sus discursos. A veces viene de quien limpia la habitación. La audiencia reía suavemente, pero entendía el mensaje. Un año después de aquella mañana gris en el piso 47, Alejandro volvió a pararse frente a la ventana de su apartamento. La ciudad seguía siendo ruidosa, ambiciosa, competitiva. Pero él ya no la miraba desde la cima como un rey aislado. La miraba como parte de ella. Carmen tocó la puerta para avisar que se retiraba. Hasta mañana, señor Alejandro. Hasta mañana, Carmen. Antes de irse, ella añadió. Me alegra que haya guardado la tarjeta. Alejandro levantó una ceja. Guardarla. Sí, sonrió. Porque el verdadero pago no fue el dinero. Fue que decidió cambiar. Cuando la puerta se cerró, Alejandro comprendió algo definitivo. La riqueza no estaba en las cifras que aparecían en Fortune, ni en competir con corporaciones globales. Estaba en usar los recursos para sanar algo más que su propio cuerpo. Y así, el hombre que creyó que el dinero podía comprarlo todo descubrió que lo más valioso no tenía precio: la humanidad, la escucha y la valentía de transformar el poder en propósito.